Les doy la cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la literatura contemporánea porque nuestro tema es la novela contemporánea, ¿verdad? Entonces, para explicar qué era la novela contemporánea, debemos situarnos en esta época, en la época contemporánea, ¿verdad? Nada que se trabajó esta literatura. Aquí está ustedes viendo en pantalla los escritores contemporáneos más relevantes, más importantes, ¿cierto? Julio Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Carpentier, entre otros. Bien, chicos, ¿qué fue la literatura contemporánea o qué ha sido la literatura contemporánea? Bueno, esta literatura es la que se dio a partir de 1940. Fíjense que hasta la actualidad está siendo nuestra literatura contemporánea y eh, este periodo, porque se caracteriza, porque se da esta literatura a la que le llamamos contemporánea, por todos los avances tecnológicos que se han dado, y no solamente tecnológicos, sino todos los avances que se han dado a nivel cultural, social, políticos, avances religiosos, avances en todas las áreas, en todos los campos, ¿bien? Entonces, hubo en aquel tiempo la Segunda Guerra Mundial y este hecho, este suceso marcó la historia, ¿verdad? Y también marcó a los autores. ¿Por qué? Porque les hizo cambiar su pensamiento, rompieron esquemas. Ya los modelos que ellos seguían del Renacimiento, del Barroco, de la Ilustración, quedaron atrás. Entonces empezaron a utilizar un lenguaje más expresivo, empezaron a incluir en sus escritos ya palabras mucho más fuertes con respecto a su significado, ¿sí? Entonces, todos los escritos cambiaron, renovaron, porque el pensamiento de los escritores cambió. ¿Por qué se caracteriza la literatura contemporánea? Se caracteriza primeramente por reflejar una nueva visión del mundo. Es decir, todas las personas, todos los escritores ya estaban reflejando ese quiebre de mostrar siempre costumbres y creencias tradicionales, pero mostrarlos en cierto sentido, en la parte, por así decirlo, la parte buena de nuestra creencia, de nuestra tradición, de nuestras costumbres. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A reflejar el mundo interior de cada persona y lo hacían a través de los personajes, mostrar el subconsciente y el inconsciente de la persona. ¿Cómo lo hacían? Por ejemplo, cuando te presentaban una historia y en esa historia se encontraban en una situación el personaje principal eh, conversando con otra persona y dicha persona se quedaba en silencio, pero estaba pensando. Entonces, la persona que narra la historia se centra en el pensamiento del otro personaje que está en silencio, pero está pensando y te lo refleja. O sea, te da a conocer lo que esa persona está pensando, sin que el otro personaje lo sepa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto no sucede mucho en la vida cotidiana. Era algo que no se presentaba en los textos y en las novelas contemporáneas se da que cuando estamos en una conversación en muchos casos pensamos y no estamos de acuerdo con lo que nos están diciendo, nos quedamos en silencio, pero en nuestra mente pensamos, la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que me está diciendo, pero bueno, yo no diré nada, ¿verdad? Entonces muchas veces decimos eso y los personajes también. Entonces, ¿qué hace el autor de la novela? Te lo da a conocer, te muestra lo que la otra persona está pensando, pero no es capaz de hacerlo saber. ¿Por qué empiezan a mostrar esta situación? Porque se presenta mucho en nuestra vida cotidiana con respecto a la sociedad, con respecto a las cuestiones políticas. Cuando hay políticos, ¿qué pasa? Cuando hay mucho, sí, cuando estamos en una campaña política y hay muchas ideas, las personas, el pueblo tiende a quedarse callado en muchos casos, a no dar su opinión. Entonces, ellos querían representar eso, querían dar a conocer que el pueblo sí piensa, lo único es que se queda callado quizás por temor, eh, por no ir en contra de la sociedad. Entonces, por eso nos muestran en el interior de cada personaje lo que sienten tanto como lo que piensan.
Otra característica, que rompen el orden cronológico de los hechos. Ya no te van a mostrar una historia en una novela con un orden cronológico como era lo normal, mostrarte el inicio, el nudo, que es donde está el conflicto o el problema de la historia y el desenlace. No, en la novela contemporánea van a haber muchos flashbacks, es decir, que van a regresar al pasado, los personajes van a traer sus recuerdos de niñez, de juventud, si son personas ya mayores, bien, igual todos los personajes, va a haber siempre esta multiplicidad, ya no solamente se va a centrar en un solo sujeto, no solamente va a ser el personaje principal el más importante. En las novelas contemporáneas, usted va a encontrar que no existe una única voz del narrador, que todos lo saben. Esa persona ya es la que todos lo saben. No. Aquí en esta novela contemporánea usted va a encontrar que va a haber cambios de focalización. Puede que en un momento, en cierto momento esté hablando el personaje principal y esté dando a conocer todo lo que siente, todo lo que le está sucediendo, pero cuando cambia para otro personaje, pues vamos a suponer que el personaje principal es una mujer que se le está impidiendo en cierta medida trabajar, tener la pareja que ella desea y está hablando con la otra persona. Y la otra persona en cualquier momento también va a entrar a dar su punto de vista acerca de esa situación. También se va a dar a conocer lo que esa persona piensa, lo que esa persona siente. ¿Sí? Entonces ahí es donde le cambiamos el foco, la focalización al narrador, porque ya no la va a estar contando la historia la mujer, sino que también entra el hombre a narrar lo que sucede. ¿Sí? Porque también va a saber todo, va a estar empapado de toda la situación. Por tal razón, podríamos decir que existen muchos puntos de vista como narradores. ¿Por qué? Porque si en esa historia estamos Kailis, Ángel Vargas, Wendy Jiménez, mi persona, todos tenemos una concepción distinta de los sucesos, ¿verdad? Entonces todos tenemos un punto de vista. Por tal razón, si yo doy mi punto de vista, no va a ser el mismo que el de Kailis. Entonces, como en la vida real no va a ser así, entonces en la novela contemporánea tampoco, porque ellos quieren reflejar mucho lo que sucede en la realidad. Entonces, como no sucede en la realidad, de que los puntos de vista son similares, no, casi siempre son diferentes. Entonces, en la novela contemporánea también va a ser igual. Los puntos de vista van a ser diferentes. Por eso dice que existen tantos puntos de vista como narradores. Es decir, si hay un narrador, hay tres narradores, tres puntos de vista distintos. ¿Sí? Tres puntos de vista diferentes que hay que analizar y hay que tener en cuenta. Chicos, en estos relatos contemporáneos, en estas novelas contemporáneas, se reflejan temas muy conocidos ya en nuestra actualidad, como lo son la desigualdad social, el terrorismo y la guerra, la alineación del ser humano en la sociedad. Porque, ¿qué sucede? Que ya para la época contemporánea, ya los autores desean demostrar cómo siente una persona cuando hay desigualdad social, cuando empezamos a marcar lo que es sociedad alta, media y baja. Ya quieren marcar allí esa diferencia, ya no se le permite a las personas de la baja sociedad entrar a clubes y lugares que solamente están destinados para personas con cierta cantidad de dinero para que accedan a lo que se está ofreciendo. Entonces empieza a haber desigualdad ahí social con respecto a eso. Entonces quieren mostrar esta temática. Igual sucede con el terrorismo y la guerra, cuando nos quieren dar a conocer qué es lo que sucede en el campo, cómo las personas son sacadas a la fuerza de su lugar, de sus viviendas, porque el terrorismo y la guerra así lo quieren, así lo hacen, de una manera violenta. Entonces quieren mostrarnos toda esta realidad desde el punto de vista de las personas que lo sufren, que lo viven, ¿sí? Y ya se vuelven estas historias, estas novelas mucho más reales porque ya entramos a conocer qué es lo que sienten esas personas, cómo lo viven, ¿bien? Y la alineación del ser humano en la sociedad es un ser, nosotros, intentando alinearnos, intentar como centrarnos en una sociedad que se vuelve muy compleja.
una sociedad difícil de, de manejar, ¿sí? Difícil de aceptar todo lo que nos impone. Entonces ahí está el ser intentando acomodarse en esta sociedad tan complicada. La política y la corrupción, como les estaba mencionando anteriormente, eh, en, en, en la situación de que cuando estamos en momentos políticos en los que debemos escoger cuál es el alcalde o cuál es el gobernante, empiezan a darse distintas situaciones, empieza a darse la conversación con personas que tienen que ver con un campo político y de allí se desprendió obviamente la corrupción. ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son esas ideas que te proponen? ¿Qué es lo que te intentan ofrecer en realidad? No que te ofrecen en realidad el político como tal, sino las personas que trabajan para él, qué te ofrecen, qué es lo que te dan y allí donde empieza la corrupción. Todo esto te lo quieren mostrar en las novelas contemporáneas. La ética y la moral, la economía y las clases sociales, la desigualdad de género. Todas estas son las temáticas relevantes de la novela contemporánea. La ética y la moral te van a plantear situaciones de la vida cotidiana en las que tú vas a darte cuenta si en el ser lo más importante es ser ético, si tener valores, ser una persona con buena moral, ¿sí? Igual en la economía y en las clases sociales, lo que le mencionaba anteriormente. ¿Cuál es la importancia de pertenecer a una clase social alta? ¿Cuál es la diferencia de pertenecer a una clase social baja o una clase social media? ¿Sí? ¿Cómo se sufre? ¿Cómo se vive? ¿En qué momento, en qué punto llega a sentir una persona desigualdad en la sociedad, rechazo en la sociedad? Igual sucede con la clase, con el género. Desigualdad de género ya cuando no pensamos en el sexo biológico como tal de masculino o femenino, sino cuando entramos allá a investigar lo que es el género, que para cierto grupo de personas el género se convierte en social y el sexo se convierte en biológico y nos separan el sexo de masculino o femenino del género social, que es donde entran todos los géneros que hoy en día conocemos, que ya es mujer o hombre y los que existen, ¿verdad? Que hay hasta intergénero, hay, hay muchísimos, entonces no quisiera mencionarlos en este momento, pero sí hay muchísimos, entonces, eh, ¿en qué punto llega a haber una desigualdad de género? ¿Cómo sienten ellos el rechazo de la sociedad? ¿Será que la sociedad sí los rechaza? ¿Qué sienten ellos? ¿Cómo lo viven? Empiezan estos relatos a mostrarnos eh, toda su vida, cómo se sienten, ¿sí? En qué circunstancias se sienten rechazados por la sociedad, ¿cierto? Entonces, estas son las temáticas más relevantes, estas son las temáticas que siempre vamos a ver en textos contemporáneos. Y dentro de la literatura contemporánea encontramos el boom, que este fue un fenómeno cultural, social y literario que se dio entre 1960 y 1970. ¿Por qué? Porque estos escritores contemporáneos latinoamericanos empezaron a ser reconocidos por esto mismo, por el cambio que se presentó, porque el lenguaje cambió, las temáticas cambiaron, hicieron representar más la realidad, entonces todo esto cambió y entonces le llamaron el boom a este proceso y dentro del boom encontramos lo que es el realismo mágico que se puede considerar como el fruto más importante. ¿Por qué? Porque el realismo mágico es aquel que te quería mostrar la realidad, pero agregándole un poco de magia, ¿sí? Agregándole un poco de magia, intentando hacer las cosas como verosímiles, pues, agregándole verosimilitud, es decir, agregándole ese toque que no existe a situaciones reales, agregándole magia. Entonces las personas quedaban pensando, dudando, ¿será que esto es totalmente real o será que tiene algo que es magia, algo que es mágico y no existe? Entonces, ese era, ese era el realismo mágico. Y dentro de esta literatura se empezaron a ver neologismos, es decir, palabras nuevas. Los neologismos son palabras que empiezan
a entrar a nuestra sociedad, como por ejemplo me imagino yo que en esa época empezaron a utilizar internet, empezaron a tener palabras, por ejemplo, nuevas, WhatsApp, Facebook, Instagram, esas son palabras nuevas, esos son neologismos. TikTok es un neologismo reciente. Drone también es un neologismo. Empezaron a utilizar groserías, blasfemias, un lenguaje muy inapropiado en estas novelas. Entonces, por esto el boom se dice que, por eso se dice que el realismo mágico entonces es como la parte más importante del boom. Bien, entonces, ¿por qué se da el realismo mágico? Por explicar sucesos políticos, económicos y sociales de la vida, pero no explicarlos eh, literal, sino como que agregarle un toque mágico para aliviar el peso, ¿sí? Para no mostrarte exactamente cómo sucede la política, cómo se da la corrupción en la economía, cómo se da la corrupción en la sociedad, cómo se da eh, el rechazo dentro de la sociedad, sino que le agregaban entonces un punto mágico allí para que no se viera totalmente cruel y mostrar la voz callada del pueblo, lo que les había mencionado anteriormente. La voz que siempre estaba en silencio de las personas, darlas a conocer. Eso era lo que se quería. Igual sucedió en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, en la que él quiso reflejar todo lo que sucedía en su pueblo, cuál era la situación política, cuál era la situación social, si las personas estaban saliendo del pueblo, quiénes estaban llegando a comercializar, a vender productos, las distintas enfermedades que se estaban presentando, que estaban llegando pues en aquel entonces con mucho más fuerza. Todo eso quiso demostrar García Márquez en su escrito de Cien años de soledad y por tal razón se dieron a conocer a nivel mundial. Bien, esto es la literatura contemporánea y un poquito de la literatura del boom, que es importante dentro de la literatura contemporánea. Bien, chicos, ¿tienen preguntas acerca de la literatura contemporánea? No hay preguntas. Importante en la literatura contemporánea que recuerden, siempre van a presentarnos estos temas, la desigualdad social, desigualdad de género, el conflicto y la guerra. eh, ¿Qué más? ¿Qué otro tema recuerdan? ¿Qué otro tema recuerdan? Política y corrupción, desigualdad de género, desigualdad social, clases sociales, desigualdad económica, corrupción política, los enfrentamientos entre guerrillas, todo esto. Todos esos son los temas que nos van a presentar en las novelas contemporáneas y va a haber multiplicidad de narradores. No va a haber un solo narrador, sino que van a haber muchos narradores, todos con respecto a los personajes que citan y se van a mostrar siempre lo que ellos sienten, lo que ellos piensan. No va a haber un solo narrador, no va a haber ya un orden cronológico de inicio, nudo y desenlace, va a haber flashback, van a haber recuerdos, va a regresarse al pasado. Bien, eso es lo importante dentro de la literatura contemporánea. Bien, chicos, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a dar por terminada nuestra clase del día de hoy, que era la explicación de la literatura contemporánea.